Te he enviado $1,500 cada maldito mes, reveló mi abuelo ante todos. Su abogado me mostró los registros bancarios de los últimos 5 años. Mis padres y mi hermana se pusieron rojos al descubrirse la verdad. Samantha, espero que los $1,500 que te doy mensualmente hayan hecho tu vida más fácil. El dueño de esa voz baja y resonante era mi abuelo, quien estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa. Era el día de Acción de Gracias. Mi abuelo, un hombre de negocios habitualmente muy ocupado que rara vez se dejaba ver en las reuniones familiares, había decidido inusualmente unirse a la cena este año. Debido a eso, mi padre, James Anderson, mi madre, Linda Anderson, y mi hermana menor, Ashley, actuaban desesperadamente como si estuvieran recibiendo a la realeza. Había un pavo de la más alta calidad, puré de papas lujosamente relleno con trufas y un vino de cosecha del año en que nació mi abuelo. La sala de estar estaba llena del delicioso aroma de los platos y las risas alegres de mi familia. Poder ver a mi abuelo de nuevo después de tanto tiempo era una gran alegría para mí. A decir verdad, desde que me fui de casa, nunca había asistido a Acción de Gracias en el hogar familiar. Originalmente no tenía intención de venir ese día tampoco, pero no pude rechazar la sincera invitación de mi abuelo cuando dijo, iré este año. Así que, Samantha, ven conmigo. Y así, crucé el umbral por primera vez en años. Sin embargo, esa atmósfera perfectamente escenificada y el comportamiento poco sincero de mi familia me hacían sentir insoportablemente incómoda. Mientras mi padre y los demás intentaban mantener a mi abuelo de buen humor, las miradas ocasionales que me lanzaban llevaban una presión tácita, diciéndome que no dijera nada innecesario. Finalmente, se retiró el plato principal y trajeron pastel de calabaza con aroma a especias dulces y café. Entonces, la tensión de la familia se aflojó ligeramente y una atmósfera relajada comenzó a extenderse. Mi abuelo colocó silenciosamente su taza de café en el platillo y de repente fijó su mirada directamente en mí. En sus ojos había una pura sensación de preocupación por su nieta, a quien no había visto en mucho tiempo. Samantha, ¿no has perdido un poco de peso? ¿Cómo te sientes? No deberías esforzarte demasiado. La inesperada amabilidad hizo que la tensión en mi corazón se aflojara un poco. Le di la mejor sonrisa que pude y respondí lo más alegremente posible. Gracias, abuelo. Estoy bien, y si quieres, puedes venir a visitar mi casa algún día. Mi abuelo entrecerró los ojos con deleite y asintió diciendo, me encantaría. Y luego continuó, ¿te has acostumbrado a vivir sola? Independizarse no es una tarea fácil. Mi abuelo siguió con una conversación casual en un tono suave, pero luego, como si recordara algo, añadió más palabras. Bueno, mientras tengas una base financiera sólida, supongo que puedes vivir con cierta tranquilidad. Con mi apoyo mensual, no tienes que preocuparte por el alquiler y tu vida debería ser mucho más fácil, ¿verdad? El sonido de los cubiertos se detuvo y todas las miradas en la habitación se clavaron en mí, sentada pequeña en la esquina de la mesa. No pude seguir el ritmo de la pregunta repentina y apenas logré sacar la voz. ¿De qué estás hablando, abuelo? Mi pregunta resonó vacía a través del tenso silencio. Si es sobre ese dinero, no necesitas preocuparte, mi padre intervino rápidamente, interrumpiendo mis palabras con un tono veloz. Ni siquiera se molestó en secarse el sudor que se formaba en su frente mientras forzaba una sonrisa fija hacia el abuelo. Samantha puede ser un poco ingenua sobre el mundo, ya sabes. Como no es buena administrando el dinero, simplemente asumimos la responsabilidad y lo manejamos por ella. Esas palabras fueron como aceite vertido sobre una llama abierta, haciendo que la expresión de mi abuelo se volviera aún más dura. ¿Manejarlo, dices? Su voz era baja, reprimiendo fuertemente su ira. Entonces respóndeme, James. Si se supone que Samantha es la beneficiaria de esto, ¿por qué parece que no sabe nada al respecto? ¿Puedes mostrarme pruebas aquí mismo? Ahora mismo, de que mi dinero se está utilizando verdaderamente para esta niña, tal como afirmas. En el momento en que mi padre tropezó con las palabras, mi madre intervino repentinamente, con la voz temblorosa como si estuviera interpretando a la heroína trágica. Papá, ¿cómo puedes decir algo tan cruel? ¿Sabes cuánto nos preocupamos por Samantha, verdad?
Siempre ha sido una niña difícil, y hemos estado haciendo todo lo posible para protegerla. Pero mi abuelo ya no se dejaba engañar por su teatro. La interrumpió y exclamó. Silencio, Linda. Fuiste tú quien me rogó ayuda financiera en primer lugar. El aire en la sala de estar se volvió aún más frío. Luego continuó. ¿Fue hace 5 inviernos? Con la voz temblorosa en el teléfono, me dijiste esto. Samantha se fue de casa sin escuchar nuestros consejos. Está enferma y nos preocupa que no pueda vivir sola. No podemos dormir por la noche. Creí esas palabras. Creí en su preocupación por su hija y comencé a enviar el dinero. Y ahora mira, todo lo que escucho de esta niña es, ¿de qué estás hablando? Explíquenme qué está pasando. Expuesta por la verdad, su rostro se puso mortalmente pálido y se quedó sin palabras. Cuando miró a su alrededor como pidiendo ayuda, Ashley, que había estado limpiándose las uñas en silencio hasta entonces, gritó de repente con voz chillona. Abuelo, basta ya. Estás yendo demasiado lejos. Ashley se puso de pie y me miró con furia. No tienes idea de cuánto han luchado mamá y papá. Samantha, siempre eres así, siempre hablando de tu propio dolor y sufrimiento, y nunca pensando en cuánto te han apoyado los demás. Incluso si recibieras el dinero, simplemente lo gastarías todo en medicamentos o cualquier tontería en la que desperdicies dinero. Por eso mamá y papá lo han estado administrando por ti. ¿Qué hay de malo en eso? Esas palabras fueron el detonante final. Ashley lo sabía. Ella sabía exactamente lo que nuestros padres habían estado haciendo, se benefició de ello y ayudó a engañarme todo este tiempo. Ni siquiera me había dado cuenta de que un sonido había escapado de mis labios. Eso es mentira. Todos se volvieron para mirarme. Mentirosos. Temblando, miré fijamente a cada uno de ellos. Nunca dije que quería irme de esta casa. Fueron ustedes dos. Mamá, papá, quienes me dijeron que me largara. Ustedes me abandonaron. En respuesta a mi grito angustiado, mi madre fingió colapsar en lágrimas y me gritó de vuelta. ¡Qué cosa tan terrible para decir, Samantha! Nunca te diríamos que te fueras. Tu enfermedad está confundiendo tus recuerdos. Mi padre repitió sus palabras, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Así es. Nos negamos a complacer tus delirios por más tiempo. Su negación descarada quemó incluso el rastro más leve de afecto que había permanecido en mi corazón. Reprimiendo mi temblor, respondí fríamente. ¿Mis recuerdos están confundidos? No, lo recuerdo perfectamente. El día que me echaron de esta casa, dejándome sola en la noche fría sin ningún lugar a donde ir. Recuerdo exactamente quién me salvó. Nunca olvidé la desesperación de esa noche. El frío que se hundió en mis huesos, ni siquiera por un solo día. Era simplemente imposible de olvidar. Manteniendo mi mirada fija en todos ellos, revelé la verdad que había repetido en mi corazón innumerables veces desde esa noche. Corrí a la casa de Nicole y ella me cuidó durante 2 semanas hasta que encontré un apartamento. Sus padres también recuerdan cómo aparecí sollozando en medio del invierno con nada más que la ropa que llevaba puesta. Estaban furiosos, diciendo, ¿cómo puede un padre echar a su hija en medio de la noche? Si quieren, puedo llamar a Nicole ahora mismo y ponerla en altavoz. Ella puede testificar muy claramente si me escapé por diversión esa noche o si fui expulsada. El rostro de mamá se puso rígido, continué. La mayor parte de mi cheque de pago desaparecía instantáneamente. Alquiler, gastos de vida, tratamiento para mi enfermedad crónica, medicamentos. No me quedaba ni un centavo. Siempre que estaba verdaderamente desesperada por dinero, trabajaba el turno de noche en un restaurante abierto las 24 horas después de mi trabajo diurno, sacrificando mis sueños solo para sobrevivir. Decir las palabras trajo los recuerdos de golpe. El olor persistente a grasa vieja pegado a la cocina del restaurante. La pesadez en mis extremidades al amanecer. La humillación de contar un puñado de monedas y propinas. Todo se sentía como si todavía estuviera aferrado a mi piel. Y mientras yo trabajaba hasta los huesos de esa manera, ¿qué estaban haciendo ustedes? Me sorprendió ver esta casa de nuevo hoy.
La cocina está remodelada. Hay un refrigerador grande y nuevo. Y afuera un SUV brillante y nuevo. Cuando rogué por ayuda, me ignoraron, diciendo que no tenían dinero. Entonces, ¿de dónde sacaron exactamente el dinero para todo este lujo? Mis padres intercambiaron miradas, entrando en pánico y murmuraron impotentes. Eso es. Movieron la boca como si buscaran desesperadamente excusas, pero las palabras se atascaron en sus gargantas y no salió nada significativo. Entonces volví mi mirada hacia Ashley. Y eso no es todo. El verano pasado, los tres hicieron un viaje a Hawái para celebrar la graduación de la escuela secundaria de Ashley. ¿No es así? Lo vi en tu Instagram, Ashley. Te reías en la playa y parecías estar pasando el mejor momento de tu vida. Ante esta acusación directa, el rostro de Ashley se puso rojo brillante. Eso es solo porque estabas enferma y no habrías podido viajar de todos modos. Intentó poner otra excusa, pero bajo la mirada helada del abuelo, se tragó sus palabras. Solo bajó la mirada avergonzada. Ella también era cómplice de este engaño. El abuelo observó la fea discusión con una mirada fría y sin parpadear. Finalmente, dijo en voz baja, es suficiente, y tomó el control de la habitación. El abuelo sacó su teléfono inteligente de su bolsillo y comenzó a hacer una llamada. Todos en la habitación contuvieron la respiración ante su acción inesperada. Soy yo. Perdón por molestarte en acción de gracias. Necesito algo urgentemente. Por favor, envía el historial completo de transacciones de las transferencias que hice cada mes desde mi cuenta personal a la de Linda desde hace 5 años hasta ahora como un PDF a mi correo electrónico inmediatamente. Quiero confirmarlo aquí y ahora. Su voz era tranquila, pero llevaba una autoridad innegable que no permitía rechazo. Mi padre gritó en pánico, espera, ¿qué estás haciendo? Pero el abuelo solo le lanzó una mirada fría y no respondió. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj. Después de lo que pareció una eternidad, el teléfono del abuelo vibró suavemente con una notificación de correo electrónico. Se puso las gafas, abrió el correo y comenzó a desplazarse lentamente por el archivo adjunto. Luego levantó lentamente la cara de la pantalla y habló, cada palabra afilada como una cuchilla. Fecha de transferencia, el 3 de cada mes. Destinatario, Linda, tu cuenta personal. $1,500. Y en la sección de notas, dice claramente esto, apoyo mensual para Samantha. Hizo una pausa, luego extendió el teléfono a través de la mesa hacia mis padres, como presentando pruebas irrefutables. 60 veces durante 5 años sin faltar un solo mes, mi buena voluntad les llegó fielmente. Pero Samantha no sabía nada. Ella nunca recibió este dinero. Ni una vez en 5 años. Así que explíquenmelo, James, Linda. ¿A dónde desaparecieron mis $90,000? El total de $90,000, una cifra específica y aplastante, presionó pesadamente sobre la atmósfera de la sala de estar. Ya no era una cantidad que pudiera explicarse con excusas. El rostro de mi padre estaba torcido como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, y mi madre finalmente se derrumbó, ahogándose en sollozos. Sus rostros estaban rojos de culpa y vergüenza. Ninguna excusa, ninguna mentira podía sostenerse frente a esta evidencia inamovible. Un silencio insoportable dominó la habitación. Mi padre finalmente forzó una voz, pero no fue ni una excusa ni una justificación. Solo una palabra insoportablemente débil. Lo siento. Esa única palabra fue el momento en que admitió su culpa. Cuando el abuelo la escuchó, sacudió la cabeza una vez con profunda decepción y se levantó silenciosamente de su asiento. Ya no les dedicó ni una sola mirada y colocó suavemente su mano sobre mi hombro. Vámonos, Samantha. No hay razón para quedarse aquí más tiempo. Asentí sin decir palabra y me levanté. Dejando a mis atónitos padres y hermana atrás, les dimos la espalda. Así, la cena de acción de gracias llegó a su fin. El fin de semana siguiente, el abuelo me llamó y visité su casa. Sentado profundamente en el sofá de cuero de su estudio, el abuelo dejó escapar un suspiro largo y pesado en el momento en que vio mi rostro. Lo siento, Samantha.
Debería haber descubierto la verdad mucho antes. Esta es mi responsabilidad, su voz estaba cargada de autorreproche. Para ser honesto, nunca se me ocurrió dudar de ellos en absoluto. Pero cuando el tío Brian vino a visitarme hace aproximadamente un mes y comenzó a hablar de ellos, comencé a sentir que algo andaba mal. Brian era el hermano menor de mi madre. En otras palabras, mi tío. El abuelo habló con una expresión amarga, recordando su conversación. Brian me dijo que fueron invitados a cenar a casa de Linda, y sintió que estaba entrando en la mansión de una estrella de cine. Aparentemente, mi madre celebró una especie de fiesta de ostentación, invitando a la familia de Brian para celebrar la finalización de la remodelación de la cocina. Brian estaba desconcertado cuando me lo contó. El piso era mármol importado de Italia, y el refrigerador era de grado comercial de primera línea. Sé que a la compañía de James le va solo moderadamente bien, así que ¿de dónde salió todo ese dinero? No me digas que los has estado ayudando en secreto. El abuelo exhaló profundamente, su rostro pesado de arrepentimiento. En el momento en que escuché las palabras de Brian, una terrible sospecha cruzó por mi mente. Estaba dando ayuda. Sí, pero esa ayuda estaba destinada a ti, Samantha. Pero, ¿y si el dinero no iba a ti, sino directamente a sus bolsillos? La descripción de Brian de su estilo de vida extravagante de repente tendría perfecto sentido. Esa fue la primera vez que me di cuenta de la aterradora posibilidad. Debería haber confirmado las cosas contigo mucho antes. Pensé que te estaba ayudando, pero en cambio terminé dejándote sufrir durante 5 años. Sacudí la cabeza en silencio. No es algo por lo que debas disculparte, abuelo. Si no hubieras hablado, podría haber vivido toda mi vida sin saber la verdad. Te estoy agradecida. Y entonces, por primera vez, confesé algo que había mantenido enterrado en mi corazón. Desde el día en que fui expulsada de la casa, luché con todo lo que tenía. Cuando me di cuenta de que no podía confiar en mi familia, decidí que no tenía otra opción que volverme fuerte. Lo suficientemente fuerte como para llevar una armadura de hierro. Trabajé día y noche, estudié negocios a través del dolor, y hace 3 años, comencé mi propia pequeña firma de consultoría. Los ojos del abuelo se abrieron con asombro. Al principio, todo lo que tenía eran trabajos pequeños, y hubo muchas veces que pensé que me rompería, pero nunca me rendí. Ahora las cosas finalmente están comenzando a moverse en la dirección correcta. Mis clientes están creciendo, y soy financieramente lo suficientemente estable como para no necesitar la ayuda de nadie más. Continué con voz tranquila mientras miraba por la ventana. Por supuesto, perdí mucho en el camino. Pero debido a esa dificultad, pude volverme verdaderamente independiente. Gané una fuerza que me pertenece solo a mí, algo que nadie puede quitarme nunca. Cuando el abuelo terminó de escuchar mis palabras, asintió profundamente, con una expresión llena de alivio y orgullo. Veo que te has convertido en una gran mujer, Samantha. Realmente has trabajado duro, todo por tu cuenta. Sus ojos brillaron con lágrimas débiles, pero su expresión pronto cambió a algo mucho más severo. Pero eso no significa que los crímenes de James y Linda puedan simplemente desaparecer. Mientras tú luchabas tanto, ellos robaban tu dinero y vivían en el lujo. Esto ha ido mucho más allá de los límites de algo que pueda perdonarse como un asunto familiar. El abuelo habló con voz resuelta. Tengo la intención de emprender acciones legales formales contra ellos. Esto es un crimen. Necesitan entender el peso de lo que han hecho bajo toda la fuerza de la ley. Sin embargo, esto también te arrastrará a la pelea. No puedo proceder sin tu consentimiento. Samantha, dime qué quieres. Ante sus palabras, asentí en silencio. Siento lo mismo, abuelo. Necesitan enfrentar lo que han hecho sin mirar hacia otro lado. El abuelo dio un asentimiento pesado y solemne. Muy bien. Entonces actuamos de inmediato. No hay necesidad de mostrarles misericordia. Con eso, el abuelo metió la mano en su abrigo sin dudarlo y sacó su teléfono inteligente. Tocó la pantalla unas cuantas veces y se lo llevó al oído. Aunque era un domingo por la tarde, la persona al otro lado contestó después de un solo tono. Harrison, soy yo. Perdón por molestarte en un día festivo,
pero necesito que te muevas rápido en un caso urgente. La voz del abuelo se había transformado por completo. Desapareció la calidez que me mostró hace un momento. En su lugar estaba el tono frío y dominante de un hombre de negocios parado en la vanguardia de su campo. Sí, es una demanda. Los acusados son James Anderson y Linda Anderson. Sí, mi hija y su esposo. No muestres indulgencia alguna. Los cargos son malversación de fondos y fraude. La víctima es mi nieta, Samantha. La cantidad totaliza $90,000. Mirándome directamente, el abuelo continuó dando instrucciones a Harrison al otro lado de la línea, con voz tranquila, pero con un filo escalofriante. Como evidencia, ya tengo los registros de transferencia de mi cuenta personal, pero necesitamos una prueba definitiva de en qué usaron el dinero. Comienza la investigación inmediatamente y rastrea cada uno de sus activos financieros. Transacciones bancarias, estados de cuenta de tarjetas de crédito, sí, encuentra la fuente de los fondos para la remodelación de su casa y el auto nuevo. Reúne evidencia abrumadora para que no puedan escapar. Sí, procede. Prepara la demanda lo antes posible y pégala directamente en su puerta. Cuando terminó la llamada, el abuelo colocó su teléfono inteligente sobre la mesa y me habló con convicción inquebrantable. Harrison es el abogado en el que más confío. Él manejará todo impecablemente. Con esto, la suerte está echada. Y así, nuestra resolución comenzó a avanzar, tomando forma a través de la ley. Aproximadamente un mes después, mi teléfono inteligente comenzó a sonar violentamente. La pantalla mostraba 4 letras, mamá. Rechacé la llamada una vez, pero siguió llegando una y otra vez con una persistencia implacable. Cuando finalmente reuní la resolución para presionar el botón de respuesta, sus sollozos y su voz penetrante explotaron a través del receptor. Samantha, por favor habla con el abuelo. Ruégale que retire la demanda. Realmente lo sentimos. Estamos verdaderamente arrepentidos. Si esto continúa, perderemos todo. Por favor, Samantha. Te lo ruego. En el momento en que escuché su súplica desesperada y la palabra familia, mi corazón se volvió extrañamente frío y quieto. Con una voz despojada de toda emoción, afilada como el hielo, dije: ¿Arrepentidos? ¿Es así como se comporta alguien que está arrepentido? ¿Qué? Ayudarlos porque somos familia. No puedo creer que puedas decir eso. No estás temblando porque lamentas lo que me hiciste. Tienes miedo de perder tu vida cómoda y tu imagen social, ¿no es así? Ella guardó silencio por un segundo como si la verdad la hubiera golpeado fuerte, luego se apresuró a dar excusas rápidas. No, realmente estamos reflexionando sobre lo que hicimos. ¿Podemos hablarlo? ¿Hablarlo? Es demasiado tarde para eso. El abuelo llamó al abogado porque me engañaron durante 5 años, ignoraron mi sufrimiento y gastaron mi dinero en lujos. Esto no es algo que se pueda resolver con reflexión. Esta es la consecuencia de lo que eligieron. Samantha, ¿cómo puedes llevar a tu propia familia a la corte? Ante su voz llena de autocompasión, finalmente saqué la espina que había estado alojada en mi pecho durante tanto tiempo y se la devolví. ¿Recuerdas hace 2 años cuando te llamé llorando porque no podía pagar la tarifa de renovación de mi apartamento? Necesitaba ayuda más que nada. Tiré mi orgullo y te rogué. ¿Y qué dijiste? Maneja tus propios problemas. Deja de depender de nosotros. No esperes que te rescatemos. Luego me colgaste fríamente. Al otro lado, la escuché inhalar bruscamente. Su silencio lo confirmaba todo. Así que ahora voy a devolverles esas mismas palabras exactamente. Manejen sus problemas ustedes mismos. Con eso, terminé la llamada. Su voz, similar a un grito, se cortó a mitad de la frase. Inmediatamente después, mi teléfono inteligente enloqueció con mensajes entrantes. De James, mocosa desagradecida. ¿Quién crees que te crió? De Ashley, eres una persona horrible. No puedo creer que estés demandando a tu propia familia. No respondí a ninguno de ellos. Uno por uno, bloqueé sus números. Y entonces comenzó el juicio.
La atmósfera en la sala del tribunal era fría y solemne. En la sala de techo alto, incluso la tos del juez resonaba con gran gravedad. Mis padres, que estaban sentados frente al estrado de los testigos, no se parecían en nada a las figuras arrogantes que vi en la noche de Acción de Gracias. James estaba sentado con los hombros caídos como si su traje se lo hubiera tragado, y Linda miraba inexpresivamente al vacío, con el rostro pálido. Ashley, sentada a su lado, había perdido su antiguo brillo por completo y mantenía la cabeza baja, temblando. En contraste, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. El abuelo estaba sentado a mi lado, y junto a él estaba Harrison, nuestro abogado, ambos tranquilos y compuestos. Todo lo que esperábamos era que se dictara el final adecuado. Harrison comenzó a presentar la evidencia. Una pieza a la vez, con calma y metódicamente, mostró los 60 meses de estados de cuenta bancarios que documentaban las transferencias de la cuenta del abuelo a la cuenta personal de Linda. Señaló la nota inequívoca en la sección de observaciones, alquiler mensual de Samantha. Pero la evidencia más decisiva provino de los registros de la cuenta de Linda. Unos días después de cada depósito del abuelo el tercer día de cada mes, se hacían retiros para un préstamo de automóvil o pagos de tarjetas de crédito para gastos de vacaciones, como si estuvieran perfectamente cronometrados. No había una sola línea que indicara alguna transferencia hecha a mí. El abogado defensor argumentó débilmente que simplemente había sido ayuda financiera dentro de la familia y que no había habido intención maliciosa, pero Harrison lo cortó de inmediato. ¿Sin intención maliciosa, dice? Entonces, por favor explique esto. Los acusados ocultaron el hecho de que habían echado a Samantha de la casa, mintieron diciendo que necesitaban ayuda porque estaban preocupados por su hija, usaron el dinero destinado a su supervivencia para sus propios lujos y, mientras tanto, rechazaron fríamente las súplicas de ayuda de Samantha. ¿Dónde se espera que encontremos buena voluntad en esta serie de acciones? La sala del tribunal quedó en silencio. Todos entendieron la fea verdad de esta familia. Cuando terminaron los argumentos finales, el juez abrió la boca para anunciar el veredicto. Su voz no tenía rastro de emoción, sonando en cambio como la voz de la ley misma. Los acusados, James Anderson y Linda Anderson, son hallados, más allá de toda duda razonable basada en la evidencia presentada, de haber cometido malversación ilegal de fondos pertenecientes a la demandante, Samantha Anderson. Por lo tanto, se ordena a los acusados devolver la cantidad total de $90,000 malversados en el transcurso de 5 años, más un interés anual adicional del 5% por daños moratorios. Un sonido agudo resonó cuando el mazo golpeó. Ese sonido seco señaló mi ruptura con el pasado. James bajó la cabeza derrotado y Linda se derrumbó silenciosamente en lágrimas. No los miré. Mantuve mi mirada fija al frente. El juicio terminó y pasaron varios meses. En mi cuenta bancaria personal se depositaron $90,000 junto con los intereses acumulados, llevando todo el peso de los 5 años que me habían robado. Usé una parte del dinero para darle al abuelo un regalo sincero por todo lo que había hecho por mí. El resto lo invertí de nuevo en la compañía de consultoría que había dedicado mi vida a construir y lo guardé para el futuro pacífico que finalmente podía imaginar. Ya no era dinero que necesitaba para sobrevivir. Era la prueba, innegable y oficial, de que mi justicia había sido reconocida y mi dignidad restaurada. Con el apoyo del abuelo, finalmente recibí la ayuda que debería haber sido mía desde el principio. Y me separé completamente del odioso pasado. Había comenzado a caminar con fuerza hacia una nueva vida que me pertenecía solo a mí, donde nadie podría volver a explotarme. Un domingo brillante por la tarde, me senté con el abuelo en la terraza de su casa, los dos bebiendo té juntos. A medida que pasaban las horas tranquilas, dudó un poco antes de compartir una actualización sobre ellos. James y Linda, según el abuelo, mis padres habían vendido la casa para pagar los daños ordenados por el tribunal. El refrigerador de alta gama más nuevo que compraron mientras ignoraban mis súplicas de ayuda. El brillante SUV en la entrada. Todo. Cada pieza de su vida construida sobre apariencias y mentiras había sido vendida. Ahora viven en un pequeño y viejo apartamento al otro lado de la ciudad. James había perdido su credibilidad profesional y Linda, completamente desgastada, rara vez salía de la casa. ¿Cómo está Ashley?, pregunté en voz baja. La expresión del abuelo se oscureció ligeramente. ¿Ella?
Sin el apoyo financiero de sus padres, ya no puede vivir la vida extravagante que solía llevar. Ahora está trabajando en un supermercado cercano, tratando de salir adelante. Y por lo que escucho, culpa a James y Linda por todo lo que ha salido mal en su vida y les grita todos los días. El reino que habían construido sobre ilusiones se había derrumbado por completo desde dentro. Incluso al escuchar todo esto, ninguna alegría o satisfacción surgió dentro de mí. Solo una profunda y tranquila tristeza, una sensación del vacío de lo que su codicia finalmente les había traído. Dejé mi taza y miré al cielo. Está bien ahora, dije. Pase lo que pase con ellos, ya no tiene nada que ver con mi vida. Todo lo que puedo hacer es seguir adelante. Al escuchar esas palabras, el abuelo me sonrió gentilmente.